En ese momento entonces, para tomar ejemplificando uno de los temas, si se trata del tema de electricidad, convocaremos al ministro del ramo, a la institucionalidad, SENACE, etcétera, 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 para que participen, a los prestadores de servicios de comercialización, de distribución, etcétera, tanto públicos como privados, y a la sociedad civil, el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, etcétera, para que en un foro específico se examine cuál ha sido, por ejemplo, qué ha sucedido con el tema de la aplicación en términos de recursos con la famosa tarifa de la dignidad. Esto ha generado mayores niveles de cobertura, ha cumplido su papel. Hay una preocupación sobre que recursos que se enviaron para allá hicieron que no se puedan utilizar aquellos en la crisis que tuvimos el año anterior. Entonces, la examinación de esa política pública, la negociación, por ejemplo, de lo que podría ser la determinación ahora de una tarifa en términos de los prestadores de servicios, con la participación de los consumidores también, y frente a la autoridad pública. Sistematizados esos resultados, habrá que generar un espacio de un trabajo de acompañamiento, seguimiento y evaluación en red para ir determinando si los acuerdos a los que se arribaron durante no solamente estos diálogos, sino a partir de estos diálogos se van concretando en la aplicación práctica de maneras efectivas, que en el caso que hemos puesto de ejemplo significaría que haya mejor nivel de cobertura, mejor calidad y eficiencia en el tema de la prestación de servicios en cuanto a electricidad se refiere, y en ese momento, si es que fuese ese el resultado, decirlo públicamente, ¿no? Estos han sido los resultados y se ha cumplido a cabalidad. O por el contrario, miren, estamos a puertas de que en el estiaje del 2011 vamos a tener problemas porque se han incumplido estos y estos otros parámetros. Es el sistema, es el mecanismo que hemos establecido para que sea lo más participativo posible, en el orden de que no seamos nosotros quienes definamos ni los temas, ni tampoco la agenda a tratar. Hoy hace poco también estábamos conociendo, unos minutos antes de venir a la radio, sobre el planteamiento de grandes preocupaciones que hay en el tema del modelo de administración de justicia en el país. Entonces, esa va a ser la mecánica, y si en un momento determinado a esta convocatoria, por ejemplo, la autoridad pública se negara a asistir o a enviar un delegado al menos, no tendremos ninguna menoscabo en decirlo, y además trabajar con las otras dos partes del tripartismo. Hay ese riesgo, y de pronto también hay el riesgo de que los resultados sean parcializados. El momento que no participa el Estado, la parte interesada para que exista este diálogo, va a ser parcializado. En cuanto estén participando prestadores de servicios y sociedad civil sin la debida justificación de la ausencia de la autoridad pública, procesaremos los resultados de ese nivel de encuentro, y ahí prevalidos incluso por los sistemas jurídicos relacionados con acceso a información, etcétera, etcétera, solicitaremos que sobre las inquietudes planteadas la autoridad nos informe. Si no es así, habrá que acudir entonces también, si es que esto no ocurre, ahí en la propia legislación existen ya las medidas, por ejemplo, en la relación a la denegación de acceso a información, entre otras, y además de hacer la denuncia pública correspondiente de que hemos hecho la convocatoria y esta ha sido desestimada, y ojalá al menos sea justificada, acudiremos pues a las comisiones especializadas en la asamblea, si fuese el caso, por ejemplo, en el tema de electricidad, ante el Organismo Latinoamericano de Energía, a decir, miren, en el Ecuador hay la necesidad de las partes, de prestadores de servicios por un lado y de sociedad civil organizada por el otro, de llevar adelante una estabilidad, aportes en la estabilidad de las políticas públicas, pero la autoridad está tomando esto, la ha desechado y está haciendo mutis por el foro, y queremos dejar nosotros plenamente evidenciados, precautelando, previniendo los problemas y la capacidad de denuncia que tendremos cuando se presenten los problemas o hagamos crisis. Entonces, en esa lógica, a nosotros no nos anima el hecho de aupar aún más la confrontación, sino por el contrario. Hemos dicho pública y privadamente en esta nueva presencia en los medios de que hay que atenuar los ánimos, hay que permitir que la justicia opere en los hechos del 30 de septiembre, pero por el otro hay que atacar los problemas y los antecedentes que llevaron a una crisis como la de ese día, y que hay necesidad en este momento de prevenir, porque en las vorágines de violencia, las cosas uno conoce cómo se inician, pero no cómo terminan. ¿Amerita una investigación de carácter internacional los hechos del 30 de septiembre?
Pero hay una instancia previa que cumplir. Cualquier tipo de denuncia o de indagación que vaya a tener el tema de la investigación internacional tiene que estar cumplido con una fase anterior, que es la de la jurisdicción nacional. Si no, de lo contrario, ¿cuál va a ser el carácter de la indagación que hacen las observaciones en el orden internacional? ¿De orden declarativo, exhortativo? Esos resultados van a concluir en un informe como, por ejemplo, lo que fue la veeduría sobre los hechos de Angostura, en donde no hay ningún resultado y que la sociedad en su conjunto no ha podido establecer con toda claridad cuáles fueron las motivaciones y el origen de que el gobierno colombiano invada el territorio nacional y que haya un claro atentado a la soberanía del país, y que en los hechos no ha sucedido absolutamente nada. Entonces, si es que hay una comisión del Organismo de Estados Americanos, de la Organización de Naciones Unidas o de cualquier otro estamento del derecho comunitario, ¿cuál va a ser el carácter de adopción de sus resultados en términos de la administración de justicia ecuatoriana? Porque incluso para llevar adelante una denuncia ante la Corte Interamericana de San José, o en su momento determinado incluso ante la Corte Internacional Penal en La Haya, hay la necesidad de cumplir con un procedimiento previo de resolutivo por parte de la jurisdicción y de la Administración de Justicia Nacional. Entonces, que no suene a hechos solo únicamente declarativos, a que veedurías u observaciones internacionales van a venir a indagar los hechos del 30 de septiembre. En las medidas concretas, en el plano judicial, tanto en el orden nacional, cuáles van a ser el carácter que estas van a cumplir en términos de que la indagación sea efectiva, real, y la ciudadanía en general podamos estar totalmente arribando a certidumbres sobre los hechos ocurridos el 30 de septiembre. Muchas gracias al doctor Javier Buendía. Él es presidente del Centro de Observación Ciudadana y nosotros estaremos atentos a estas jornadas que, de paso, le comento, están abiertos los micrófonos de Radio Casa de la Cultura para este tipo de propuestas en el que exista, en primer lugar, el diálogo y los acuerdos. Gracias, Jaime. Por supuesto, este es un espacio que nosotros valoramos mucho. Hacemos una pausa.